Hola, Dios te bendiga muchísimo. Quiero hablarte, traerte esta palabra de parte del Señor. Esta semana venía pensando por qué a las personas les cuesta tanto venir a Dios, decidirse por Jesús. ¿Qué es lo que les está faltando? ¿Qué es lo que están malentendiendo? ¿Qué es lo que ha sucedido? El Señor me mostró algunas cosas y las quiero compartir contigo. Espero que te sea de mucha bendición y que puedas entender, que necesitas de Jesús. Una de las cosas por las cuales las personas no vienen a Jesús, piensan que no tienen una necesidad de salvación de su alma. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En primera de Juan 1:8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El primer obstáculo que yo veo es que las personas piensan que no tienen una necesidad de salvación de su alma, piensan que no tienen una necesidad de perdón de pecado. Dicen, no tenemos pecado. Pero la Biblia lo dice claro, que todos hemos pecado. Ya nacemos todos con el pecado original, el de Adán, con esa naturaleza inclinada hacia hacer lo malo. Siempre a un niño le enseñamos a portarse bien. Nunca le enseñamos a portarse mal, porque portarse mal le sale natural. El rebelde, egoísta, quiere mandar todo en la casa. Así que desde chiquitos ya empezamos nosotros a manifestar todas estas inclinaciones hacia el mal, hacia el pecado. Y necesitamos al Salvador. Otra de las cosas por las cuales la gente no viene a Jesús: piensa que con solo creer en Jesús basta. Esto es uno de los versículos y de la doctrina del Evangelio más malentendida. Muchas personas les he escuchado decir: bueno, yo oro, yo creo en Jesús, y ya piensan que con eso basta, pero no es así. La palabra nos revela en primera de Juan 2, del 4 al 6, dice: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es necesario, cuando venimos a Jesús, para permanecer en él, para estar en él, para agradarlo, andar como él anduvo, guardar sus mandamientos. Dice en Juan 14:23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no ama a Jesús no guarda sus palabras. Jesús quiere nuestro corazón. Jesús no quiere tu dinero. Jesús no quiere que te eche la bendición. El Señor quiere tu corazón, quiere tu amor. No quiere robots. Si Dios hubiera querido robots, nos había hecho programados para amarlo, pero Él nos dio libertad para que nosotros decidamos amarlo. Qué triste sería nosotros tener a una novia, a un novio, o a la esposa, a su esposo, obligado a que te ame. Jesús no lo hace. Jesús quiere que le ame, y si nosotros le amamos a Él, hacemos lo que le agradamos y guardamos su palabra. Y al guardar su palabra, y porque lo amamos, permanecemos en Él. El que no anda como Él anduvo, en mandamientos, en rectitud, en santidad, no es de Él. Así que, lastimosamente, para aquellas personas que creen en Jesús y no viven conforme a su mandamiento, a agradarle a Él, no tienen una relación con Él en la cual han rendido su vida a Él y quieren hacer lo que a Dios le agrada, lastimosamente
no tienen a Jesús, no han permanecido en Él. Y esto es una voz de alerta para que te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Otra de las causas por las que la gente no quiere venir a Jesús, porque no quieren dejar los deseos de la carne y rechazan a Jesús, porque eso les implica vivir una vida limpia conforme a sus estándares. Esto está en Juan 3, 19 al 20. Nos dice Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vemos a muchas personas que adoran, aman lo que hacen, aman tener su amante, aman los que están en puestos de gobierno, o así no estén en un puesto de gobierno y están bajo patrón y están robando y están haciendo sus cosas y aman esas cosas, no quieren venir a Jesús. Porque lo primero que va a hacer Jesús es confrontarte con tu pecado. Lo primero que va a hacer Jesús es decirte que tienes que dejar aquello que estás haciendo, que no es santo, que no es correcto. Y dice que no vienen a Él porque aman más esas obras, amaron más las tinieblas que la luz, y por eso no pueden venir a Jesús. Eso es otro de los impedimentos por los cuales las personas no pueden venir a permanecer a Jesús. Hay que renunciar a todas esas cosas para poder estar en Jesús, permanecer en Dios, caminar con Dios, tener la bendición de Dios. Otra, por la opinión de otros como familiares y amigos o corrientes del mundo o la cultura. Esto es algo que afecta muchísimo. Yo creo que a muchos nos pasa. Queremos encajar con esos amigos, queremos ser aceptados, y cuando venimos a Jesús y no compartimos lo que ellos comparten, de una hay un choque. Hay un choque cultural, un choque familiar. La corriente, la moda de este mundo, todo el sistema está en contra de los valores cristianos, de lo que Dios es. Y esto lo vemos muy claramente en Lucas 14, 26, 27. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En 1 Juan 2, 15, 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay un versículo muy mal entendido, que es el de Lucas 14, 26, 27, que dice que no aborrece a su madre, a su padre, o aún a su mujer, no es digno de mí. Entonces, eso no significa que no le hables más a tu mamá, que no le hables más a tu esposa, que te divorcies. Así que no significa eso. Lo que significa es que si tu esposa se opone, tu esposo, tu familiar, tus amigos ya no encajas con ellos y te rechazan, tú tienes que tomar una decisión en seguir a Jesús o encajar con tus amigos, en seguir a Jesús o dejarlo porque tu esposa te está pidiendo o no. Entonces ahí se forma un conflicto en el cual tú tienes que dialogar con tu esposa, con tu esposo, en que sea y te permita estar, te permita seguir a Jesús. Tú tienes que tomar una decisión, porque si no, no eres digno de Él, no puedes ser su discípulo. No podemos estar amando al mundo y las cosas del mundo, el pecado y todos esos deseos, y al mismo tiempo a Jesús. Son dos bandos diferentes y tú tienes que decidirte por uno, decidirte por Jesús, que Él es la verdad y la vida. Otra de las razones por las que las personas no pueden venir a Jesús, porque tuvieron una mala experiencia.
sea con la iglesia, sea con un pastor, sea con el cura de la parroquia, sea un mal testimonio de una persona que se decía ser cristiano, o tal vez sí lo era, pasó un mal momento. Te digo que todos somos cristianos en formación. Somos imperfectos, el único perfecto es Jesús, el único perfecto es Dios, quien va tratando y va moldeando nuestras vidas. También hay que tener cuidado con personas que quieren solamente hacer del evangelio negocio. Hay que tener mucho cuidado. Están muy infiltrados, como están infiltrados los que roban en los gobiernos, como están infiltrados en muchos lugares aquellos que no andan en rectitud. También están muy infiltrados. Está infiltrada la CIA, está infiltrado todo, no está infiltrado el cristianismo, ¿no? Entonces, dice en 2 de Pedro 2:1-3, dice, falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Acá lo anuncia la Biblia. Van a haber falsos pastores, van a haber falsos profetas que van a empezar a hablar cosas falsas que no están conforme a la doctrina. Por eso yo cuando te hablo te cito los versículos para que tú los veas en la Biblia, para que tú sepas que yo te estoy hablando la verdad. Y escudriña la escritura, escudriña la Biblia, no estés creyendo todo lo que ves por internet. Tienes que encontrar una persona que sea de rectitud. Dice, por los frutos los conoceréis. Dice la palabra del Señor, aquel pastor que tú veas que es digno de confianza, que predica la palabra de verdad, a ese escuchar, a esa persona tener que ir a su iglesia, congregarte en ese lugar, y él va a darte la palabra, te va a abrir las escrituras, te va a enseñar a comprender tantas cosas que bueno, me faltaría tiempo como para orientarte un poco más. Otra de las causas por las que la persona no puede venir a Jesús, porque piensan que lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Tú piensas que hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Sabes cuál es el pecado que Dios no perdona? El que no se confiesa, el cual no confesamos con arrepentimiento. Dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando dice que Dios murió por los pecados de todo el mundo, es porque ahí está el perdón, Entonces cuando tú vienes a Jesús y lo aceptas como Señor y Salvador, es para todos. Todos tienen la oportunidad. ¿Quién se pierde la oportunidad? Quien no lo acepta como Señor y Salvador, quien no se arrepiente. Pero la oportunidad, la salvación está ahí. No hay pecado grande que el Señor no pueda perdonar. Murió por todos nuestros pecados. Y si nosotros lo recibimos y nos arrepentimos y queremos vivir una vida limpia delante de Él, agradarlo, hacer su voluntad, el Señor está dispuesto a recibirnos. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto está en Isaías 55:7. El Señor es amplio y misericordioso y Él te quiere perdonar.
ven a Jesús. Ven a Jesús, olvida todo lo que pasaste. Busca orientación, si has sido defraudado, si has sido tal vez traicionado, y si te están pasando todas estas cosas que he enumerado, bueno, el Señor ya te ha hablado de lo que debes hacer. Él te está esperando con los brazos abiertos para cambiar, transformar tu vida. Él es el único que tiene el poder para cambiar nuestra vida cuando nosotros estamos dispuestos a que Él obre en nosotros. Dios te bendiga.